Muy buenos días. Continuando con las presentaciones técnicas de Agroforestal Service, hoy traemos el tema Interpretación de resultados analíticos de suelos y formulación de programas de fertilización de cultivos. Acotamos que la información que suministraremos hoy puede ser muy útil a profesionales y técnicos del agro, a estudiantes de agronomía e ingeniería forestal, así como a productores agrícolas en general. Los objetivos que se persiguen con esta información son los siguientes. Como objetivo general es suministrar información a profesionales y técnicos agrícolas, así como a productores en general, sobre la interpretación de resultados analíticos de suelos y la formulación de programas de fertilización de cultivos. Entre los objetivos específicos tenemos mostrar cómo se calcula el peso de una hectárea a diversas profundidades, de 0 a 10 centímetros, de 0 a 20 centímetros y de 0 a 30 centímetros. También suministrar tablas de interpretación de resultados analíticos mostrando los rangos de valores para las categorías muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Otro objetivo específico es mostrar la metodología de cálculo para determinar los contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y otros en diversas unidades en las que se expresan estos contenidos, bien sea en centimol por kilogramo, en partes por millón, en porcentaje y en kilos por hectárea, manejando por supuesto resultados reales y originales de trabajos hechos en fincas. Otro objetivo específico es mostrar los cálculos para corregir deficiencias severas de calcio y magnesio utilizando cales agrícolas. Otro objetivo es formular programas de fertilización de cultivos y presentar el balance nutricional y actual corregido. El cálculo del peso de una hectárea a diferentes profundidades nos regimos por la fórmula de que el peso es igual al área en metros cuadrados, a la profundidad en metros también y a la densidad aparente en toneladas por metro cúbico. Entonces, consideramos que la densidad que utilizamos es de 1.3 toneladas por metro cúbicos, que viene siendo como el valor promedio generalmente utilizado. Por supuesto, este cálculo sería más real si contamos con el valor o con los valores de densidad aparente de los diferentes horizontes del suelo hasta donde vamos a hacer la determinación del peso de una hectárea. Entonces, si nosotros tenemos esos valores, pues lo aplicaríamos aquí en esta fórmula en vez de utilizar el valor promedio de 1.3. Entonces, para medir la profundidad a 10 centímetros de profundidad, entonces multiplicamos 10.000 metros cuadrados por 0.10 metros, que es la profundidad, por 1.3 toneladas por metro cúbico. Eso nos da un valor de 1.300 toneladas por hectárea, o lo que es lo mismo, que es como normalmente manejamos los datos en notaciones matemáticas, de 1.3 por 10 a la 6 kilogramos por hectárea. Para el caso de 20 centímetros de profundidad, es decir, de 0 a 20 centímetros de profundidad, serían 10.000 metros cuadrados por 0,20 metros por 1.3 toneladas por metro cúbico, arrojándonos un valor de 2.600 toneladas por hectárea, o lo que es lo mismo, 2.6 por 10 a la 6 kilogramos por hectárea. Y para la profundidad de 30 centímetros, de 0 a 30, sería el peso igual a 10.000 metros cuadrados, que es el área de una hectárea, por 0,3 metros de profundidad por 1.3 toneladas por metro cúbico, nos da 3.900 toneladas por hectárea, o 3.9 por 10 a la 6 kilogramos por hectárea. Las unidades usadas
en la expresión de los análisis de suelos son las siguientes. Tenemos el centimol por kilogramo, la cual se utiliza en los siguientes parámetros. Se utiliza para calcio, magnesio, potasio, sodio, aluminio intercambiable, acidez intercambiable, capacidad de intercambio catiónico y capacidad de intercambio catiónico efectivo. Las partes por millón, o que es equivalente miligramos por kilogramo o miligramos por litro, la utilizamos generalmente para los parámetros nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, hierro, manganeso, cobre, zinc, boro, níquel y otros micronutrientes. La unidad de porcentaje se utiliza para definir los contenidos de arena, de limo, de arcilla, de carbono orgánico, de materia orgánica, también para definir la saturación de las bases cambiables en el complejo de intercambio catiónico, que serían la saturación de calcio, de magnesio, de potasio, de sodio, de aluminio y de acidez intercambiable. Otra unidad utilizada es el decisimen por metro, que es la forma de expresar la conductividad eléctrica de las sales solubles presentes en el suelo. Otra es la unidad de kilogramos por hectárea, que es como normalmente el agricultor maneja esta información. Se utiliza para los parámetros nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, cobre, zinc, boro y otros micronutrientes. La expresión toneladas por hectárea se usa para el peso de la hectárea y para definir el carbón orgánico del suelo en toneladas por hectárea, que generalmente se calcula hasta la profundidad de 0 a 30 centímetros, que es como normalmente lo exigen algunas instituciones internacionales. La unidad toneladas por metro cúbico o kilogramos por metro cúbico se utiliza para definir la densidad aparente y la densidad real de los suelos. Y la expresión milímetros de agua por centímetro de suelo es para definir el parámetro de retención de agua en los suelos. La conversión de unidades usadas en los análisis de suelos, en este caso vamos a ver la conversión de centimol o de mil equivalentes por 100 gramos, centimol por kilo o mil equivalentes por 100 gramos a partes por millón o miligramos por kilogramo. Entonces, tenemos que centimol por kilogramo a partes por millón consiste en multiplicar, en el caso del calcio, en forma general, en una manera rápida de hacer este cálculo, es multiplicar los centimoles de calcio por 200, eso nos da partes por millón. ¿De dónde sale 200? Bueno, 200 viene siendo la cantidad de miligramos que hay en un equivalente gramo de calcio. Entonces, en el caso del magnesio tenemos los centimol de magnesio por 120, igual partes por millón de magnesio. Potasio sería centimol por 390, nos da partes por millón de potasio. Y sodio, centimol de sodio por 230, igual partes por millón. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale ese factor de conversión en el caso particular del calcio? Entonces veamos aquí que un centimol de calcio, acá tenemos que sería igual a un miliequivalente de calcio por 100 gramos de suelo. Entonces, un miliequivalente de calcio viene siendo igual al peso equivalente del calcio entre 1000. Y el peso equivalente del calcio se calcula dividiendo el peso atómico del calcio entre su valencia. Entonces, el peso atómico del calcio es 40 entre valencia 2 nos da 20 gramos. Entonces, de donde un miliequivalente de calcio es igual al peso equivalente entre 1000, es decir, 0.02 miligramos de calcio. Entonces, cuando multiplicamos 0.02 miligramos de calcio por 10 a la 6 gramos dividido entre 10 a la 2 gramos, esto nos da 200 miligramos de calcio, o lo que es lo mismo, 200 partes por millón. Esto aquí, 10 a la 6, porque esto lo llevamos
la cantidad esta es en 10 a la 2 gramos, los 0,2 miligramos, pero lo llevamos a partes por millón utilizando la expresión de 1 millón, o que es lo mismo, 10 a la 6. Entonces esto nos da 200 partes por millón. En el caso del magnesio, el factor de conversión es 120. ¿De dónde sale ese factor de conversión? Muy parecido al calcio, entonces un miliequivalente de magnesio por 100 gramos de suelo es igual a un miliequivalente de magnesio, es igual al peso equivalente del magnesio entre 1000. Entonces el peso equivalente del magnesio sería 24 entre 2, porque el magnesio tiene valencia 2, y peso atómico 24, nos da 12. Entonces un miliequivalente sería 0.012 miligramos de magnesio. Entonces 0.012 miligramos de magnesio por 10 a la 6 dividido entre 10 a la 2 nos da 120 miligramos de magnesio, o lo que es lo mismo, 120 partes por millón. Entonces 120 miligramos por kilogramo. Entonces nos da 120 partes por millón. En el caso del potasio, el factor de conversión de 390 sería igual. Entonces sería el peso atómico del potasio es 39, la valencia del potasio es 1. Entonces esto nos da 39 gramos. Entonces el peso equivalente del potasio dividido entre 1000 nos da 0.039 miligramos de potasio. Aplicando esta fórmula, entonces nos da 390 miligramos de potasio, o lo que es lo mismo, 390 partes por millón. Y un centimol de sodio, el factor de conversión de 230 sale de dividir el peso atómico del sodio, que es 23, dividido entre su valencia, que es 1, pues nos da 23. Entonces un miliequivalente de sodio sería el peso equivalente entre 1000, igual, nos da 0.023 miligramos de sodio. 0.023 miligramos de sodio por 10 a la 6 dividido entre 10 a la 2 nos da 230 miligramos de sodio, que equivale a 230 partes por millón de sodio. Entonces aquí está que un centimol de calcio sería 200 partes por millón de calcio. Un centimol de magnesio serían 120 partes por millón de magnesio. Un centimol de potasio serían 390 partes por millón, y un centimol de sodio 230 partes por millón. Conversión de unidades usadas en análisis de suelo, en este caso, sería de partes por millón o miligramos por kilogramo a kilogramos por hectárea, que es como normalmente le ofrecemos la información al agricultor. Por supuesto, los laboratorios nos dan las unidades o en centimol, o en partes por millón, o en porcentaje, y nosotros se la llevamos al agricultor en kilogramos por hectárea para facilitarle la tarea de la programación de aplicación de fertilizantes y de la formulación de los preparados que hace para aplicar en el suelo. Entonces, en este caso, necesitamos conocer el peso de la hectárea. Entonces, el peso de una hectárea, dependiendo de la profundidad que nosotros vayamos a manejar programa de fertilización en el suelo, si es de 0 a 10 centímetros, en ese caso utilizaríamos el factor de 1.3, o sea, las partes por millón multiplicamos por 1.3 nos da kilogramos por hectárea. Entonces, a la profundidad de 20 centímetros sería 2.6 por 10 a la 6, y a la profundidad de 30 centímetros sería 3.9 por 10 a la, que esto viene siendo el peso de la hectárea. Pero para fines de cálculo, a la profundidad de 10 centímetros, cálculos rápidos, multiplicamos las partes por millón del elemento por 1.3, trátese de calcio, de magnesio, de potasio, de sodio, ya llevado a partes por millón, lo multiplicamos entonces por 1.3 para 10 centímetros
por 2.6 para 20 y de 3.9 para 30, y eso nos da directamente kilogramos por hectárea. Aquí tenemos unos ejemplos. Entonces el caso del calcio, con 5 centimol de calcio por kilogramo de suelo, multiplicamos por 200 y nos da 1000 partes por millón. Entonces, estas 1000 partes por millón, considerando 10 centímetros de profundidad, multiplicamos por 1.3 y nos da 1300 kilogramos por hectárea de calcio. Para 20 centímetros de profundidad, esas 1000 partes por millón nos da 2600 kilogramos por hectárea. Y para 30 centímetros de profundidad nos da 3900 kilogramos por hectárea. Para el caso del magnesio, suponiendo que tenemos 3 centimol de magnesio, multiplicamos por 120 para llevarlo a parte por millón y nos da 360 partes por millón. Y esas 360 partes por millón a la profundidad de 10 centímetros serían 468 kilogramos por hectárea. De 20, 936 kilos por hectárea, y de 30, 1404 kilogramos por hectárea. Y así sucesivamente con el fósforo, con el potasio, con el sodio y con el hierro. Fíjate que el fósforo y el hierro están directamente en parte por millón, porque es la forma como los laboratorios expresan los parámetros de fósforo y de hierro y de otros microelementos como zinc, manganeso, cobre, etc. Entonces multiplicamos directamente las partes por millón, 30 por 1.3, 39 para el fósforo y así sucesivamente las otras profundidades, e igual para el hierro. Aquí presentamos una tabla de interpretación de resultados analíticos donde se presentan los diferentes parámetros con las diferentes evaluaciones o los diferentes valores cuantitativos y la valoración cualitativa. Entonces, para suelos con pH ácido, que serían suelos que están entre 6 a 6.5, que sería una reacción ligeramente ácida, 5.3 a 5.9 moderadamente ácida, fuerte de 4.5 a 5.2 y extremadamente ácida menor de 4.5. Para pH neutros tenemos de 6.6 a 7, para pH alcalino va desde 7.1 hasta mayor de 9, que sería la extremadamente alcalina. Igual la conductividad eléctrica. Colocamos aquí los datos de la conductividad eléctrica medida en el extracto de saturación, que se indica con esta E minúscula, medida en decisiemens por metro, va en unidades de 0 a 2 para muy bajo, de 2 a 4 para bajo, medio de 4 a 8, alto de 8 a 16 y muy alto mayor de 16. En cuanto al carbono orgánico total, medido por el método tradicional de Walker-Black, utilizamos como los valores que da esta metodología. Generalmente solo determina el 76% del carbono orgánico presente en el suelo. Entonces, para calcular el carbono orgánico total, empleamos el factor de conversión de 1.32, dado que se estima que la materia orgánica tiene 58% de carbono, entonces este valor sale de allí. Entonces multiplicamos el valor que nos da el laboratorio por 1.32 para conseguir estos valores. Y entonces aquí los cualificamos desde muy bajo hasta muy alto, pasando por bajo, medio y alto. En el caso del fósforo, medido por el método de Olsen, que generalmente se utiliza para suelos neutros y para suelos alcalinos, se subdivide en muestras de texturas gruesas o en muestras de texturas medias y finas. Se expresa en partes por millón y entonces tenemos los valores desde muy bajo hasta muy alto, mostrados acá según la tabla. Por el método de Bray y Kurz, que es un método que se utiliza generalmente para suelos de reacción ácida, tenemos los valores de 0 a 15 para bajos, 16 a 30 para medio
y mayor de 30 para alto expresado en partes por millón. Para las bases intercambiables, que son el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio, que se mide por el método del acetato de amonio 1 normal pH 7 y se expresa en centimol por kilogramo, se presentan acá los resultados también desde muy bajo hasta muy alto. Ustedes pueden ver allí la capacidad de intercambio catiónico efectiva, que también se expresa en centimol por kilogramo, lo mostramos acá también en la tabla. También los valores de los microelementos hierro, cobre, zinc, manganeso en partes por millón están expresados acá, que pueden ustedes muy bien utilizar para comparar los resultados que les ha reportado su laboratorio y definir si son valores muy bajos, medios, altos o muy altos. Esta tabla fue adaptada de una tabla propuesta por la empresa Edafofinca Compañía Anónima, que es un laboratorio de mucho prestigio que existe en Venezuela. Ahora pasemos a analizar diferentes casos para interpretar los resultados. Aquí tenemos el caso número 1, que son los resultados analíticos de suelos de la serie Palmera en Pucallpa, Perú, donde se hicieron calicatas y se definieron los contenidos de los diferentes parámetros que se analizaron. Entonces aquí se tomaron muestras de 0 a 15 centímetros, de 15 a 40, de 40 a 70, de 70 a 90 y colocamos acá el espesor de cada horizonte, sería 15, 25, 30 y 20. Las texturas mostradas van en superficie desde el franco hasta 40 centímetros de 0 a 40 y franco arcillo arenoso de 40 a 90 centímetros de profundidad. Los contenidos de arena vemos que son altos, 48, 46, 52, 54. En la medida que se profundiza, aumenta el contenido de arena. El limo se mantiene más o menos estable con valores de 28, 22, 16 en el horizonte inferior. Y los contenidos de arcilla se incrementan yendo del 24, 26, 26 a 30, indicándonos con este incremento de arcilla que posiblemente haya un horizonte argílico y que estamos en presencia de un suelo bastante evolucionado que puede ser un alfisol o un ultisol dependiendo de las concentraciones de base intercambiable y de la saturación de bases que haya en el suelo. El contenido de carbono orgánico total, los pH, veamos, 6.3, 6.7, 6.9, 7.3, son pHs bastante, que este es ligeramente ácido y estos dos siguientes son neutros y el del horizonte inferior es ligeramente alcalino. El carbono orgánico total, 2.6 en el horizonte superficial, 2.2, 1.1 y 1.1. O sea que va disminuyendo el carbono orgánico total con la profundidad. La materia orgánica calculada a partir de este valor, pero multiplicado por el factor de Van Bendmelen, que es igual a 1.724. Algunas personas, en vez de ese factor de 1.724, utilizan directamente el factor 2 para redondear y hacen el cálculo de la materia orgánica. Aquí lo hicimos con el factor de Van Bendmelen. Entonces nos dio una materia orgánica de 4.5, 3.8, 1.9, 1.9. El carbono orgánico del suelo, medido en toneladas por hectárea, que ya lo hemos explicado en otros videos, se calcula multiplicando el contenido de carbono orgánico total por la densidad aparente del suelo, que en este caso pudiéramos utilizar la densidad aparente promedio, que es 1.3 toneladas por metro cúbico, por la profundidad del horizonte. En este caso sería 15. Entonces multiplicaríamos 15 por 2.6 por 1.3, esto da 87 toneladas por hectárea. Para el segundo horizonte da 123, para el tercer horizonte 74 y 49. Considerando solamente los dos primeros horizontes, pero parte solamente del segundo,
15 centímetros del horizonte segundo, esto nos da un contenido para 30 centímetros de profundidad de 130 toneladas por hectárea, lo cual es un valor bastante bueno. Entonces, lo ideal sería que nosotros mantuviéramos este valor de carbono orgánico del suelo por encima de 150 toneladas por hectárea, lo cual sería interesante porque nos llevaría a tener contenidos de materia orgánica de 5% o más. En cuanto al fósforo, vemos que el fósforo tiene valores bajos, no llega ninguno a 15 partes por millón siquiera. Acá vemos, en este recuadrito que está acá, colocamos que los valores que están con fondo rojo son bajos, en verde son valores medios, en alto, en azul valores altos y en este color que es como un violeta oscuro, valores muy altos. En cuanto al calcio, tenemos valores altos ya, después de haber visto este recuadro, de 12 centimol por kilogramo. Acá se hizo medio 6.2, 19, 24. O sea que este suelo tiene un buen contenido de calcio. Magnesio también presenta valores altos a excepción del horizonte superficial, que es un valor medio. El potasio, valores muy bajos con 0.1 centimol. El sodio 1.3 y 1.5 altos, pero en profundidad presenta valores muy altos, según este recuadro. 3.9 y 6.1 de sodio nos está indicando que hay un peligro potencial de sodización de este suelo en la medida que ese sodio pueda ascender hacia la superficie por evaporación en caso de que el manejo que hagamos del suelo consista en mantenerlo desnudo, lo cual produce una mayor evaporación de agua desde el suelo por efecto de la radiación solar y del viento que circula por la zona. Entonces aquí, en el caso particular de este suelo, se está corriendo el riesgo de una alta solidificación hacia la superficie. La capacidad de intercambio catiónico podemos considerar la media en superficie de 16 a 2, 16.3 a 11.9 y alta en el tercer horizonte y muy alta en el horizonte más profundo de 70 a 90 centímetros. Para facilitar los cálculos de la formulación de los programas de fertilización y la evaluación que nosotros proponemos en este caso, consideramos una profundidad de 30 centímetros solamente. Sobre estos 30 centímetros vamos a ponderar, todos estos valores se van a ponderar a la profundidad de 30 centímetros. Así nos queda la textura ponderada en franca con un contenido de arena promedio de 47%, de alimo 28% y de 25% arcilla. El pH ponderado a esas dos profundidades sería de 6.5, que sería un pH casi neutro. El carbono orgánico total quedaría en 2.4, la materia orgánica 4.2, el carbono orgánico del suelo 105, el fósforo 13 partes por millón, bajo, el calcio 9 centimol, magnesio 3.5, el potasio 0.1, el sodio 1.4 y la capacidad de intercambio catiónico efectivo 4.1. ¿Cómo queda la saturación de cada elemento y las relaciones entre ellos para esa profundidad ponderada? Entonces el calcio nos quedaría en 64%, después de haber hecho el cálculo de la saturación de los diferentes elementos en particular. Entonces el calcio quedaría en 64%, que es un valor medio muy interesante, muy bueno. El magnesio 25%, el potasio 1%, quedaría abajo, está en desventaja el potasio. El sodio quedó en 10%, lo cual está por encima de lo que realmente debería ser, no debería pasar de 5%. La relación calcio sobre magnesio quedó en 3%, es normal y por eso está remarcada en verde.
la relación calcio-potasio es muy alta, 90%, lo que indica que el potasio está en mucha desventaja en relación al calcio. La relación calcio-fósforo es todavía mucho más alta, 140, indicando que el fósforo está muy bajo en relación al calcio. La relación magnesio-potasio quedó en 35, es una relación alta, no debería pasar esta relación de 10, y la relación entre la materia orgánica y la arcilla, 0,17, nos indica que no hay problemas, o sea que la susceptibilidad a la erosión y a la compactación y al sellado son bajas. Podemos mostrar o mostramos acá el balance nutricional poniendo los valores reales existentes en el suelo contra los valores ideales. Entonces el calcio presentó un valor real de 64% en la saturación contra el ideal, que es 60 a 70%, lo cual nos indica que el calcio anda muy bien. El magnesio 25%, el ideal es 20 a 30%, también anda muy bien. El potasio 1% está muy lejos del ideal, que está entre 7 y 10%. El sodio 10% representa el doble del ideal. El nitrógeno está en 42 partes por millón. El ideal serían entre 50 y 100 partes por millón. El fósforo 13 partes por millón. El ideal 25 a 30 partes por millón. Entonces, aquí nos aparecen en rojo el potasio, el nitrógeno y el fósforo, que son tres elementos que nos indican que están desbalanceados para garantizar una óptima nutrición a cualquier planta de cultivo. Por su parte, el sodio pues también está desbalanceado porque tiene una concentración relativamente alta en comparación del valor ideal. Entonces, ¿cómo con esos datos vamos a calcular los diferentes nutrientes que tiene este suelo? Pasos según datos presentados en el cuadro número 2. El cuadro número 2 sería este cuadro. Con este cuadro vamos a trabajar para hacer los cálculos que presentamos acá. Entonces venimos otra vez, necesitamos el peso de una hectárea a 30 centímetros de profundidad, que son 3.900 toneladas o 3.9 por 10 a la 6 kilogramos. El cálculo de la materia orgánica en kilos por hectárea, en este caso el contenido ponderado de materia orgánica de 0 a 30 centímetros es 4.2%. La materia orgánica en kilos por hectárea, entonces multiplicamos el peso de una hectárea, utilizamos este valor que está aquí, 3.9 por 10 a la 6 por 4.2%, que es la cantidad de materia orgánica existente. Esto nos da 163.800 kilogramos por hectárea de materia orgánica bruta. Pero sabemos que esa materia orgánica bruta debe mineralizarse parcialmente para que pueda suministrar nitrógeno a las plantas de cultivo. Entonces, se maneja en promedio una tasa de mineralización de 2%, porque el rango de mineralización de esa materia orgánica oscila entre 1 y 3%. Entonces, la materia orgánica mineralizada se calcula multiplicando este valor de 163.800 kilogramos por hectárea por 2% y nos da 3.276 kilogramos por hectárea de materia orgánica mineralizada al año. El cálculo del nitrógeno disponible por hectárea al año, sabemos que la materia orgánica mineralizada tiene 5% de nitrógeno. Entonces, utilizamos este valor, 3.276 kilogramos por hectárea por 5%, nos da 164 kilogramos por hectárea año de nitrógeno disponible. Entonces, fíjate lo interesante, que 4.2% nos proporcionan 164 kilogramos por hectárea de nitrógeno disponible al año, lo que es una cifra muy buena, y decir que es posible que cualquier cultivo tenga suficiente nitrógeno disponible.
Entonces, es también muy interesante transformar estos kilogramos por hectárea de nitrógeno a partes por millón y nos damos cuenta que la fórmula es parte por millón de kilogramos por hectárea por 3.9, que es el factor que se utiliza en el peso de una hectárea, 30 centímetros, y da dividir pues estos 164 kilogramos entre 3.9 y nos da 42 partes por millón o milogramos por kilogramo. De aquí concluimos que cada 1% de materia orgánica en el suelo aporta 10 partes por millón de nitrógeno disponible por hectárea año. Este valor ténganlo muy en cuenta porque lo pueden utilizar muy a menudo y es fácil cuando ustedes tengan el dato que le dio el laboratorio le dice, por ejemplo, tiene 3% de materia orgánica, automáticamente ustedes van a saber que tienen 30 partes por millón de nitrógeno disponible o lo que es lo mismo, 30 miligramos por kilogramo de suelo. Siguiendo con los cálculos, vamos ahora a calcular el contenido de potasio para llevarlo a un valor equilibrado. La relación actual en el suelo de calcio-potasio es 91, según vimos en el cuadro número 2 que está acá. La relación está 91, calcio-potasio, que la consideramos muy alta. Entonces, aquí tenemos 90, la cual por tanto es necesario bajarla a un valor cercano a 20 a 1. Entonces, aquí tenemos calcio sobre potasio, sería el valor de calcio fue 9.1, promedio ponderado entre 0.1 y 91. ¿A cuánto debemos llevar, a cuántos centimoles debemos llevar el potasio para que haya esa relación 20 a 1? Entonces ponemos acá 9.1 entre el potasio igual a 20 y despejamos potasio. 9.1 entre 20 nos da 0.45 centimol de potasio. Es decir, se debe llevar el potasio a un valor de 0.45 centimol por kilogramo para llegar al equilibrio entre los dos. Como en el suelo hay 0.1 centimol, solo se aplicarán 0.35 centimol para completar los 0.45 centimol de potasio. Entonces, convertir los centimol por kilogramo a partes por millón, entonces esto nos da 0.35, que es lo que vamos a aplicar, por 390, nos da 137 partes por millón de potasio. Estas 137 partes por millón la queremos llevar a kilos por hectárea, multiplicamos por 3.9 y nos da 534 kilogramos por hectárea de potasio. Y convertir estos 534 kilogramos por hectárea de potasio como elemento elemental, lo multiplicamos por 1,2 para llevarlo a K2O, óxido de potasio, que es en la fórmula que se presenta en los fertilizantes comerciales. Entonces esto da 640 kilogramos por hectárea de K2O. Entonces, el cálculo de requerimiento de potasio con dos fuentes. Podemos utilizar como fuente de potasio el cloruro de potasio con 60% de K2O o el sulfato de potasio con 50% de K2O. En el caso del cloruro de potasio, entonces sería 640 kilogramos de K2O entre 60 por 100, perdón, entre 60 nos da 1067 kilogramos por hectárea. En el caso del sulfato de potasio, 640 por 100 entre 50 da 1287 kilogramos por hectárea. Esta enmienda, por ser muy alta en las aplicaciones de fertilizantes por hectárea, debe programarse para realizarla en varios años consecutivos. Pueden ser en 4 años, aplicando 267 kilogramos por hectárea año de cloruro de potasio o 320 kilogramos por hectárea año de sulfato de potasio. Otra opción que puede ser muy útil es incorporar al suelo microorganismos solubilizadores de potasio para hacer que el potasio ocluido pueda ser aprovechado por las plantas de cultivo. Generalmente en los suelos hay muchísimo más potasio que el potasio disponible
que nos reportan los laboratorios. En un suelo pueden haber fácilmente potasio total de valores mayores a, a, a más de 2 centimol o 3 centimol, que si lo llevamos a partes por millón, esto pudieran representar 1000 partes por millón fácilmente de potasio. Entonces, si en el suelo hay un consorcio de microorganismos, nosotros, por ejemplo, podemos a través de aumentar las concentraciones de materia orgánica, garantizando que el suelo nunca esté desnudo y que siempre mantenga una cubierta vegetal. Todas esas plantas plantas vivas que van a constituir la cubierta vegetal van a aportar una cantidad de exudados que van a ser aprovechados por los microorganismos del suelo, y esos organismos se van a multiplicar grandemente. Entonces, en ese consorcio de microorganismos pueden haber solubilizadores de potasio, como también solubilizadores de fósforo, como microorganismos fijadores de nitrógeno atmosférico y otros que le dan vida al suelo y que garantizan una nutrición óptima de cualquier planta de cultivo. El cálculo del contenido de fósforo para alcanzar el equilibrio lo planteamos de la siguiente manera. La relación actual calcio-fósforo es de 140:1, la cual se considera muy alta. Por tanto, es necesario bajarla a un valor cercano a 60:1. Cálculo, entonces tenemos calcio a fósforo, 9.1 por 200, porque el calcio lo multiplicamos por 200 para llevarlo a partes por millón, igual en el caso anterior. En cualquier caso donde estemos trabajando con 1000 equivalentes, tenemos que multiplicar el valor por el equivalente para llevarlo a partes por millón, porque el fósforo se presenta en partes por millón. Entonces las unidades de comparación tienen que ser las mismas. No podemos trabajar con 1000 equivalentes y con partes por millón, porque sería un error. Entonces esto nos da un valor de 140. Entonces 9.1 por 200 sobre fósforo nos da una relación de 60. O sea, lo que quiere decir que debemos llevar el fósforo, según esta operación, a 30 partes por millón para garantizar que haya una relación 60:1. Fíjate que lo estamos llevando a una relación menos del doble. Es decir, se debe llevar el fósforo a un valor de 30 partes por millón para llegar al equilibrio entre estos dos nutrientes. En el suelo hay que tomar en cuenta que hay 13 partes por millón de fósforo. Ya veámoslo en el cuadro. El cuadro dice que el fósforo está en 13 partes por millón. Entonces consideramos ese valor de 13 partes por millón, que para llevar a 30 partes por millón solamente se aplicarán 17 partes por millón. Entonces, convertir esas 17 partes por millón a kilos por hectárea, esto nos da, multiplicamos por 3.9, nos da 66 kilogramos por hectárea de fósforo. Este fósforo lo llevamos a P2O5, entonces multiplicamos 66 por 2.29 y nos da 152 kilogramos por hectárea de P2O5. El cálculo del requerimiento usando 3 fuentes de fósforo como DAP, que es fosfato de amónico, o MAP, que es fosfato monoamónico, o roca fosfórica. El DAP se multiplica entonces la cantidad de K2O, de P2O5 152 por 100 entre 46, que es el porcentaje de fósforo que tiene el DAP, nos da 330 kilogramos por hectárea. En caso del MAP, el porcentaje de fósforo de P2O5 que tiene el MAP es 52%, esto nos da 292 kilogramos por hectárea de MAP que iríamos a aplicar. Y en el caso de la roca fosfórica, sabemos que la roca fosfórica tiene aproximadamente un 25% de P2O5 y esto nos daría 608 kilogramos por hectárea de roca fosfórica. Esta enmienda, por ser alta en las aplicaciones de fertilizantes por hectárea, debe programarse para realizarla en 3 años consecutivos aplicando
110 kilogramos por hectárea al año de DAT o 97 kilos por hectárea al año de MAP o 203 kilogramos por hectárea de roca fosfórica. Otra opción, igual que en el caso anterior, sería incorporar al suelo microorganismos solubilizadores de fósforo para hacer que el fósforo ocluido pueda ser aprovechado por las plantas de cultivo. Por supuesto que aquí también en este consorcio de microorganismos, además de los solubilizadores de potasio y de fósforo, deben estar las micorrizas, que son los hongos que garantizan el transporte de todos estos nutrientes hacia la raíz de la planta, además de agua y otros nutrimentos. Conclusión, para el caso número 1 de ese suelo de Pucallpa, que vimos que tiene una reacción ligeramente ácida, entonces la condición actual de los nutrimentos presentó 9 centimol de calcio, 3.5 de magnesio, 0.1 de potasio, 1.4 de sodio, 14 centimol de capacidad de intercambio, presentó 42 partes por millón de nitrógeno y 12 partes por millón de fósforo. Perdón. Esto representó el 64% de calcio, 25% de magnesio, 1% de potasio, 10% de sodio, y aquí no se hizo la estimación, no aplica. Corregido, una vez corregido con las aplicaciones que se hicieron de calcio, magnesio, fósforo y potasio, esto llegó, el calcio no se corrigió porque está suficiente, tiene 9%, 9 centimol, perdón, se mantiene en 63% de calcio. El magnesio tampoco, está muy bien. El potasio se llevó a 0.45, de 0.1 a 0.45. Esto representó ahora el 3%. El sodio se dejó igual. Pero acá el nitrógeno sí hay que corregirlo porque puede ser que esta cantidad para un determinado cultivo se nos quede corto. Entonces lo corregimos a 70 partes por millón a través de la incorporación de materia orgánica o de cualquier fertilizante mineral que tenga nitrógeno, y lo ideal sería que estuviera entre 50 y 100 partes por millón. El fósforo, por su parte, se llevó a 30 partes por millón y lo ideal sería 25 a 30 partes por millón. O sea que en este caso particular, lo que es el calcio, el magnesio, el calcio y el magnesio andan muy bien y andan mal el potasio, a pesar de haberse corregido, sigue por debajo de la relación ideal, y anda mal el sodio porque continúa siendo alto. El nitrógeno y el fósforo se corrigieron y van a andar muy bien. O sea que este suelo es un suelo relativamente fácil porque tiene una buena disponibilidad de calcio, magnesio, y la capacidad de intercambio catiónico está por encima de 10 y está casi en 15 centimol por kilogramo de suelo. Ahora, veamos el caso 2. Aquí está un caso 2 que corresponde a resultados del hato del Charcote en el estado Cojedes en Venezuela, que es un hato bastante grande, tiene una superficie de 13.000 hectáreas y que en alguna oportunidad fue utilizado para capacitar a muchos profesionales en Venezuela que se iban a dedicar a la realización de estudios de suelo. Aprecien así en una visión panorámica cómo la mayoría de los recuadros están en rojo, lo que indica la pobreza de este suelo. De un suelo bastante pobre, donde podemos apreciar que todos los valores son bajos, 5,4 de pH, 4,8, 4,6, un suelo extremadamente ácido, un contenido de carbono orgánico total bajo, a excepción de la parte superficial, la materia orgánica baja, el carbono orgánico del suelo bajo, en el caso de los 30 centímetros ponderados apenas da 36 toneladas por hectárea.
Este valor, les repito, debería estar en más de 100 toneladas por hectárea. El fósforo, extremadamente bajo. El calcio, muy bajo. El magnesio, muy bajo. El potasio, muy bajo. El sodio, muy bajo. La acidez intercambiable se incrementa con la profundidad, va desde 1, pasa a 1.4, 1.8, 1.7 y una capacidad de intercambio catiónico muy baja. Entonces, el promedio ponderado hasta 30 centímetros de estos valores nos da una textura franco-arenosa con 70% de arena, 16 de limo y 14 de arcilla, un pH 5, un contenido de carbono orgánico total de 0,94, materia orgánica 1,62, carbono orgánico 36, fósforo 1. En definitiva, es un suelo que debemos someterlo a terapia intensiva. El cálculo de saturación de cada elemento y sus relaciones, entonces nos presenta el calcio con un valor de 23, que si vamos acá, 23 contra 60.70, el calcio está muy bajo. Apenas 23 cuando debería estar en 60 o 70%. El magnesio está en 13 y debería estar en 20 a 30%. El potasio está en 4 y debería estar en 5 o 10%. El sodio está en 4, está bien, está por debajo de 5%. La acidez intercambiable está en 56% y debería estar en menos de 5%, o sea que está más de 10 veces por encima de un valor ideal. La relación calcio-magnesio está en 2, se puede considerar más o menos normal. La relación calcio-potasio, 5, también es normal. La relación calcio-fósforo, aquí sí es una relación muy alta. Aquí me equivoqué, aquí tuve que haber puesto esto con color violeta. La relación magnesio-potasio 3 está bien, la materia orgánica sobre la arcilla se mantiene más o menos bien. Entonces, yendo de nuevo acá, en el caso del nitrógeno dio 16 partes por millón, está abajo, debería estar entre 50 y 100. El fósforo, 1 parte por millón, debería estar entre 25 a 30 partes por millón. Entonces pueden, señores, imaginar ustedes la poca cantidad de nutrimentos que están disponibles en este suelo para garantizar cosechas abundantes y de alta calidad. Entonces vamos a calcular para ese caso particular el nitrógeno disponible a partir de la materia orgánica. Según datos presentados en el cuadro 2, que es el cuadro 2 sería este, entonces la materia orgánica da 1.62. Entonces, volvemos, tenemos que saber el contenido de el peso de una hectárea a 30 centímetros de profundidad, que es 3.9 por 10 a la 6 kilogramos. Entonces la materia orgánica bruta sería el peso de la hectárea por 1.62%, nos da 63.180 kilogramos de materia orgánica. La materia orgánica mineralizada por hectárea año, considerando 2% de tasa de mineralización, nos arroja un valor de materia orgánica mineralizada de 1.264 kilogramos por hectárea año. El contenido de nitrógeno en esa materia orgánica mineralizada es de 5%, entonces lo multiplicamos, este valor, por 5% y nos da 63 kilogramos por hectárea año. Y este valor, que viene siendo el nitrógeno disponible, lo dividimos entre 3.9 para que nos presente ese valor en partes por millón y nos da 16.2 partes por millón o milogramos por kilogramo. Volviendo que comparando 1,62% con 16.2, esto nos indica que cada 1% de materia orgánica aporta 10 partes por millón de nitrógeno disponible por hectárea año. Presentamos acá, en esta diapositiva, los cálculos de requerimientos de calcio, magnesio, potasio y fósforo para ese suelo. Los nutrimentos a incrementar su contenido debido a que están muy deficitarios son calcio, magnesio, potasio y fósforo. El calcio y magnesio
lo vamos a aportar usando cal dolomítica, ya que los dos elementos se encuentran bastante deficitarios y utilizaremos esta cal porque presenta 25% de calcio y 12% de magnesio. Con la cuestión de las cales agrícolas y sobre todo con la dolomita, hay que tener en cuenta que una buena cal dolomítica debe tener al menos 12% de magnesio. En el mercado pueden haber muchas ofertas de cales dolomíticas, pero la mayoría de ellas son fraudulentas. Entonces, exíjanle al vendedor de esa cal la ficha técnica que garantice la disposición tanto de la concentración de calcio como de magnesio, porque a la hora de hacer los cálculos, una cosa son los cálculos y otra cosa es lo que vayamos a aplicar si realmente lo que hemos comprado no es lo que nosotros estamos esperando. Otra alternativa es solicitar una muestra del producto y llevarla a un laboratorio certificado confiable que nos haga la determinación del calcio y del magnesio para estar seguros de lo que vamos a aplicar en el suelo. Entonces, es sabido que 1.5 centimol por kilogramo de calcio neutralizan un centimol de aluminio o de acidez. Podemos manejarlo o bien la acidez total o bien el aluminio. Entonces, 1.3 centimol por kilogramo de aluminio. Entonces, se requerirán 2 centimol por kilogramo de calcio para bajar la concentración de acidez a 0 centimol. En este caso, como no es tanto la concentración de aluminio, vamos a buscar, según los cálculos, neutralizarla, llevar a 0 la cantidad de aluminio presente. Entonces tenemos que 2 centimol de calcio serían 400 partes por millón de calcio. Estas 400 partes por millón de calcio lo multiplicamos por 3.9 y nos da 1560 kilogramos de calcio. La cal dolomítica requerida sería 1560 kilogramos de calcio por 100 entre 25, que es la concentración de calcio en esa dolomita, y esto nos da que los requerimientos de dolomita serían de 6.240 kilogramos por hectárea. Entonces, esas 6.240 kilogramos de dolomita aportarían 1.560 kilogramos de calcio, que sería equivalente a 2 centimol, y 749 kilogramos de magnesio, que son equivalentes a 1.6 centimol de magnesio. El cálculo del potasio, apenas se tiene 0.1 centimol, se debe llevar a 0.3 centimol por kilogramo, por tanto es necesario agregar 0.2 centimol. 0.2 centimol por 390 nos da 78 partes por millón, 78 partes por millón por 3.9 nos da 304 kilogramos por hectárea de potasio, llevado a K2O serían 365 kilogramos, que para suplirlo con cloruro de potasio se requerirían 608 kilogramos por hectárea de cloruro de potasio o 730 kilogramos por hectárea de sulfato de potasio. El requerimiento de fósforo se atiene apenas una parte por millón. Se debe llevar a 25 partes por millón, por lo que se aplicarán 24 partes por millón de fósforo. 24 partes por millón por 3.9 nos da 94 kilogramos por hectárea de fósforo, que traducido a P2O5 serían 215 kilogramos por hectárea de P2O5. Esto se multiplica por 2.29. Entonces, en el caso del DAP, se requerirían 468 kilogramos por hectárea y de roca fosfórica 717 kilogramos por hectárea. En este caso, la dolomita, por ser una cantidad bastante alta, 6.000, poco más de 6 toneladas, se puede aplicar en 4 fracciones, colocando 1.560 kilogramos por hectárea año. Conclusión, en este suelo, entonces,
La condición actual del suelo sería 0,54 de calcio, que representa el 23%, magnesio 0,31, 13%, potasio 0,1, 4%, sodio 0,1, 4%, la acidez 1,3, 56% de acidez, y la capacidad de intercambio catiónico efectivo 235. Por su parte, el nitrógeno y el fósforo medidos en partes por millón, tenemos 16 y 1 de fósforo. Lo vamos a llevar a los siguientes valores. El calcio se va a llevar a 2,54 centimol, que representaría el 53%. El magnesio a 1,91 representaría el 39%. El potasio 0,3 centimol representa el 6%. El sodio 0,1 el 2%. La acidez se neutralizaría completa, 0%. Quedaría una capacidad de intercambio de 4,85 y el nitrógeno se llevaría 80 partes por millón y el fósforo a 25. Entonces, apreciamos acá que a pesar de que se hizo la corrección, seguimos con el calcio todavía por debajo de lo ideal, que es 60 a 70%. El magnesio sí quedó un poquito por encima del ideal. El potasio también quedó bien, 6%. El sodio está bien. La acidez está bien. Entonces, prácticamente el problema estaría presente con el calcio. Pudiéramos a futuro hacer otras aplicaciones de calcio o buscar la manera de que este calcio suba con la incorporación de restos de cosecha y materiales que sean ricos en calcio, rocas calcáreas, por ejemplo, finamente molidas, o una mezcla de harinas de rocas que tengan diferentes minerales, como por ejemplo la zeolita, el granito, la diorita, una calcita, la magnesita, etc. Entonces esas harinas de rocas pueden ayudar a incorporar una cantidad de minerales acá que sería de mucho beneficio para la nutrición de las plantas de cultivo. Veamos ahora otro caso, este es el caso 3, es un suelo también del Perú, la zona de Pucallpa, es la serie Pinal, que es un suelo bastante ácido, un ultisol. Entonces apreciemos que también hay muchas casillas remarcadas en rojo, el pH extremadamente ácido, el carbono orgánico total también está bajo, la materia orgánica acá está alta, pero luego se hace baja, el carbono orgánico del suelo nos dio 93 toneladas por hectárea para 30 centímetros ponderado. El fósforo bajo, el calcio bajo, el magnesio bajo, el potasio bajo, el sodio bajo, el aluminio, fíjate, pasó 1.5, 3.1, 2.8, 2.7 y la capacidad de intercambio catiónica baja. Haciendo el cálculo de los valores ponderados a 30 centímetros, este suelo nos queda con una textura de franco arcilloso con 41% de arena, 32% de limo y 27%, con un pH promedio de 3.5, extremadamente ácido, un carbono orgánico total de 2.4, materia orgánica de 4.2%, 94 toneladas por hectárea de carbono orgánico del suelo, fósforo 10 partes por millón, calcio 1, magnesio 0,4, potasio 0,1, sodio 0,3, aluminio 2,3 y capacidad de intercambio. O sea, en general este suelo es bastante pobre y hay que también someterlo a una terapia intensiva para garantizar que las cosechas sean abundantes y de alta calidad. Entonces, el cálculo de la saturación de los elementos en relación a la capacidad de intercambio catiónico nos da que hay 24% de calcio apenas, 10% de magnesio, 2% de potasio, 7% de sodio, 57% de aluminio y las relaciones están más o menos 3 calcio-magnesio, calcio-potasio 10, calcio-fósforo 20, magnesio-potasio 4 y materia orgánica sobre arcilla 0,16. Acá vemos en el balance nutricional la desventaja en la que están el calcio, el magnesio, el potasio, el nitrógeno y el fósforo, todos
con fondo rojo. Entonces, en la parte de acá vemos los valores ideales que deberían tener para garantizar una condición ideal. Entonces, cálculo de nitrógeno disponible a partir de la materia orgánica, en este caso 3. Según datos del cuadro 2, volviendo en el cuadro 2, que sería este, entonces la materia orgánica nos da 4.2%. Venimos acá, que este 4.2% multiplicado por el peso de la hectárea nos da 163.800 kilogramos por hectárea de materia orgánica bruta. La materia orgánica mineralizada nos da 3.276 kilogramos por hectárea al año. El nitrógeno disponible, considerando 5% de nitrógeno, nos da 164 kilogramos por hectárea al año. Y esto llevado a partes por millón nos da 42 partes por millón. Igual, recalco, 4.2% a 42 partes por millón indica que cada 1% de materia orgánica nos aporta 10 partes por millón de nitrógeno disponible por hectárea año. Cálculo de los requerimientos de calcio, magnesio, potasio y fósforo. Estos nutrimentos, los nutrimentos incrementar su contenido debido a que están muy deficitarios, son calcio, magnesio, potasio y fósforo. En el caso del calcio y magnesio usaremos igual cal dolomítica. Es sabido que 1.5 centimol de calcio neutraliza 1 centimol de magnesio. Si neutralizamos 2.3 centimol de aluminio, se requerirán 2 centimol de calcio. Y así bajaríamos la concentración del aluminio a 1 centimol. En la capacidad de intercambio catiónico efectiva, sopesando que a esa concentración ese 1 centimol de aluminio no es tóxico. Entonces, 2 centimol de calcio por 200 nos da 400 partes por millón de calcio. 400 partes por millón de calcio serían 1560 kilogramos de calcio. La dolomita requerida, 1560 por 100 entre 25, que es la concentración del calcio en la dolomita, nos da 6240 kilogramos de dolomita. Más o menos parecido al caso número 1. Entonces, al caso número 2, perdón. Entonces aquí estos dos céntimos, esta cantidad de dolomita aportaría 1560 kilogramos de calcio y 749 kilogramos de magnesio. Del potasio apenas se tiene 0,1 centimol, se debe llevar a 0,3. Vamos a ver en el cuadro. De potasio 0,1 centimol, lo vamos a llevar a 0,3. Ajá, está bien. De potasio, entonces 0,2 centimol agregaríamos por 390, serían 78 partes por millón de potasio. Estos representan 365 kilogramos de K2O. Llevado a cloruro de potasio serían 608 y a kilogramos por hectárea, y a sulfato de potasio 730 kilogramos por hectárea. El fósforo tiene apenas 10 partes por millón, se debe llevar a 25, lo que indica que se deben agregar 15 partes por millón. 15 partes por millón por 3.9 nos da 59 kilogramos por hectárea de fósforo puro, pero llevado a P2O5 se multiplica por 2.29 y nos da 135 kilogramos por hectárea. Si se utiliza como fuente el DAP, nos da 293 kilogramos por hectárea, y si utilizamos la roca fosfórica, se utilizarían 450 kilogramos por hectárea. Fíjense y noten que aquí no utilizo el MAP, el fosfato monoamónico, porque este suelo es extremadamente ácido. El fosfato monoamónico generalmente se utilizan para suelos neutros o para suelos alcalinos. Para el caso de suelos ácidos no lo utilizamos, no lo recomendamos, porque acidificaría más el suelo y podría traernos problemas. Nota, la dolomita se aplicará en 4 años, mientras que el sulfato de potasio en 2 años, y la roca fosfórica pudiera aplicarse en 1 año,
por ser una cantidad relativamente pequeña. La conclusión entonces es que tenemos un centimol de calcio, 0,4 centimol de magnesio, 0,1 centimol de potasio, el sodio 0,3, el aluminio 2,3, la capacidad de intercambio 4,1, 42 partes por millón de nitrógeno y 10 partes por millón de fósforo. Entonces acá tenemos 24% de calcio, 10% de magnesio, 2% de potasio, 7% de sodio, 57% de aluminio y 100% de la capacidad de intercambio catiónico. Corregido, entonces se aplican 2 centimol de calcio, llegaría a 3 para un 45% de calcio. El magnesio corregido subió a 2, el potasio corregido subió a 0,3, el sodio quedó en 0,3, el aluminio bajó a 1 centimol y la capacidad de intercambio subió a 6,6. Se corrigió el nitrógeno a 80 y el fósforo a 25. Entonces, según esto, después de corregido, seguimos con problemas con el calcio porque apenas nos representa el 45% que debería estar en 60. Entonces, esto igual, con el transcurso de los años, pudiéramos ir incrementando tras la incorporación de restos orgánicos y algunas harinas de rocas que tengan ciertas concentraciones de calcio y otros minerales. Entonces quedaría el magnesio en 30%, el potasio en 5%, el sodio en 5%, el aluminio bajaría 15%. Sin embargo, está por encima, pero el 15% ya no causa daño a la mayoría de los cultivos. Una vez corregido parcialmente, seguimos con el calcio algo deficitario. El magnesio, el fósforo y el potasio se establecieron en contenidos apropiados y al usar la roca fosfórica como fuente de fósforo se aportará calcio porque ésta contiene aproximadamente 40% de óxido de calcio. Programa de fertilización. Para esto vamos a utilizar los datos del caso 3, del último que vimos, y usaremos los datos analíticos de ese caso y el maíz como cultivo a fertilizar. Aquí tenemos los resultados de los análisis de suelos del caso número 3, no corregido, donde se aprecian entonces los valores que reportó el laboratorio, en los cuales el fósforo, el calcio, el magnesio, el potasio y la capacidad de intercambio catiónico efectivo se muestran muy bajas. Estos valores fueron transformados en partes por millón y en kilogramos por hectárea. Entonces, en esta siguiente diapositiva ya están los valores corregidos, donde parece entonces corregida la materia orgánica, el fósforo se llevó a 25 partes por millón, el calcio a 3, que sigue siendo todavía bajo, el magnesio en 2, el potasio en 0,3, el sodio en 0,3, el aluminio bajó a 1 y la capacidad de intercambio catiónica efectiva subió a 6,6. Estos valores fueron llevados a partes por millón y los vemos entonces acá en esta línea. Esos valores a partes por millón y posteriormente se llevó a kilogramos por hectárea, apreciándose entonces que quedan en el suelo 195 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 98 de fósforo, 2.340 de calcio, 936 de magnesio, 547 de potasio y 269 de sodio. Los requerimientos nutricionales exigidos por el cultivo del maíz, tomamos esta información y la adaptamos de Fernando García de Impofos, donde se aprecia entonces los requerimientos por cada tonelada de maíz en grano producido, en el caso de los elementos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Igualmente de los gramos requeridos por tonelada de grano para los elementos menores, boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. Y acá en esta columna se aprecian las cantidades en kilogramos por hectárea para la producción de 10 toneladas de granos,
caso del nitrógeno, 220, 40 de fósforo, 200 de potasio, 30 de calcio, 30 de magnesio y 40 de azufre. Y de los elementos menores, 200 gramos de boro, 130 de cobre, 1250 de hierro, 1900 de manganeso, 10 de molibdeno y 530 de zinc. El programa de fertilización para el caso número 3, lo vemos acá, entonces lo que se va a aplicar en el año 0, estos son lo que tiene el contenido del suelo, lo disponible en el suelo para el año 0. Para el año 1 le incrementamos 0.2% de materia orgánica, igual para el año 2 sería 4 puntos, llegaría a 4.6, en el año 3 se llegaría a 4.8 y en el año 4 a 5%. Esto llevado a partes por millón pues nos dará 5% de materia orgánica, 50 partes por millón de nitrógeno disponible. En el caso del fósforo se incorporarán 7.5 partes por millón de fósforo en el año 1 y 7.5 en el año 2 para un total en esta sumatoria de 25 partes por millón de fósforo. El calcio por su parte se incrementará a 0.5 centimol interanual para llegar a 3 centimol de calcio en el año número 4. En el caso del magnesio se incrementará 0.4 centimol para llegar a 2 centimol en el año número 4 y el potasio se incrementará 0.1 centimol para llegar a 0.3 centimol. El azufre incrementará 3 partes por millón interanual para llegar a 16 partes por millón. En total, en kilogramos por hectárea, quedamos en 195 kilogramos por hectárea de nitrógeno, de fósforo 98, de calcio 2340, de magnesio 936, de potasio 456 y de azufre 62. La fuente de nutrimentos a usar, las dosis y los periodos de aplicación, lo mostramos en este cuadro, de nitrógeno y azufre, aplicado con la materia orgánica que asumimos tiene 50% de carbono y 5% de nitrógeno, se aplicará 0,2% anual durante 4 años. El fósforo, tenemos dos opciones, la roca fosfórica con 30% de P2O5, serían 225 kilogramos al año durante 2 años. El DAP, 46% de P2O5, serían 146 kilogramos por hectárea año durante 2 años. El calcio y el magnesio se suplirá con dolomita, que tiene 25% de calcio y 12% de magnesio. Se aplicarían 1.560 kilogramos por hectárea año durante 4 años. El potasio, tendremos dos opciones, el sulfato de potasio con 50% de K2O, serían 365 kilogramos por hectárea año durante 2 años, y el cloruro de potasio, 60% de K2O, se aplicarían 304 kilogramos por hectárea año durante 2 años. Una manera de incrementar la materia orgánica en el suelo sería a través de a través de la incorporación de restos de cosechas al suelo, las cuales deben repicarse bien e impregnarse con soluciones de consorcios de microorganismos de montaña. 2, a través de la siembra de cultivos de servicio para incorporarlas al suelo, impregnados de consorcios de microorganismos inmediatamente después de la floración. 3, la aplicación de compostas conformadas por estiércoles de animales y restos vegetales con relación carbono-nitrógeno entre 30 y 40:1. Y 4, la aplicación de biocarbón activado con microorganismos de montaña o mezclado con compostajes. Las observaciones finales que tenemos son: 1. Tener en cuenta que además de las aplicaciones de cal y fertilizantes, es necesario corregir los problemas físicos, en caso de haberlos, para facilitar el crecimiento de las raíces y el aumento de poblaciones de consorcios de microorganismos. 2. Las incorporaciones de restos de cosechas, las compostas, los cultivos de servicio y el biocarbón son alternativas válidas para incrementar la materia orgánica y las poblaciones de microorganismos benéficos. 3.
Además de los aportes de nitrógeno a partir de restos de cosecha y cultivos de servicio, están los aportes generados por la cadena trófica en el suelo con los organismos que hacen vida allí, como son las bacterias, los hongos, los protozoarios, los nematos y los artrópodos. 4. Una alternativa interesante es el uso de harinas de rocas producidas a partir de diversas rocas ricas en minerales primarios, como serían granito, basalto, diorita, roca fosfórica, zeolita, magnesita, calcita y otras. Estas rocas, por supuesto, deben molerse bien, formar harinas con ellas, intermezclarlas y aplicarlas al suelo en determinadas dosis. 5. Otra alternativa es el uso de bioles enriquecidos con diversos minerales provenientes de las harinas de rocas. Dichos minerales son quelatados por las sustancias húmicas de los bioles, facilitando la absorción por las raíces. Y 6. Un nutrimento considerado benéfico pero no esencial es el silicio, el cual protege a las plantas de diversos tipos de estrés bióticos y abióticos. Bueno, esto es todo por hoy. Le doy las gracias por su atención y espero verlos en una próxima oportunidad.